Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Miopiatismos y esta vez, como vieron el título, vamos a hablar un poquito de lo que fue Un Mundo para Julius. Dos cosas, la vi ayer justo y simplemente se me ocurrió prender la cámara y hablar de manera orgánica. Como ya les he dicho, creo que en algún otro video estoy intentando hacer eso, entonces voy a ir diciendo de la manera en que se me van viniendo las ideas que ya había pensado mientras veía la película, así que espero que sea de su agrado. Y otra cosa es que no tengo la perspectiva de alguien que sí leyó el libro, así que voy a hablar netamente de lo que fue la película. Y no quise investigar más, o sea, sí quisiera investigar más adelante, pero para hacer este video no quería como que sesgarme un poco de lo que también fue el libro, porque me parecía que no, o sea, no quería que este video fuera una comparación entre el libro y la película, pues, ¿no? Entonces sí, ahora, si es que me acuerdo en la edición, fácil voy a ir separando minuto tal, no sé, resumen, minuto tal, análisis, porque a veces mis videos se pasan de largos, pero bueno, vamos a empezar. Primero, como siempre hago, voy a poner un poquito así contextualizando de lo que ves en la película, para luego ir analizando algunos puntos que me parecieron importantes, interesantes o que son dignos de ahí ver un poco qué onda con eso. Así que sí, vamos a empezar. Me llamó mucho la atención esta película de Un Mundo para Julius. Decían que había una directora que es mujer. Me parece que en Perú tampoco hay tantas películas dirigidas por mujeres, así que eso está bueno. Fácil dejo el nombre de esta persona por ahí. Había escuchado que hablaban de este libro desde que yo estaba en primaria. En la Casa de la Literatura me parece que hay un cuartito que es de Un Mundo para Julius, o sea, sí es como culto, ¿no? Entonces dije, qué bueno, ¿no? Porque las últimas películas que han estado saliendo peruanas, por ejemplo, ahora he visto una con Yanela Neira y Matilde Ugaz, creo, no son tanto de mi estilo, aunque sí las podría ver, pero esta por alguna razón sí me llamó más la atención. Así que bueno, dije, vamos a verla. Y como les decía, con el tema del contexto, para poner un poco en contexto, este no es un video resumen de la película, pero sí me parece buena idea decir más o menos de qué va, a grandes rasgos. Y tenemos a un niñito que vive en un contexto súper privilegiado. Es rico el niño, pero de arranque como que se muere el papá, ¿no? Entonces, mientras él va creciendo, tiene como muchas personas, muchos trabajadores domésticos en su casa, con los cuales genera bastantes vínculos, sobre todo con su niñera, mucho más que con su mamá y con su hermana también, pero la hermanita muere. Después la niñera por motivos también se tiene que ir. Otra de las personas que estaba trabajando en cocina también muere. Y así se van viendo, hay bastante esto de que van yéndose varios personajes que son cercanos a Julius, ¿no? Entonces vemos el contexto de Julius en el colegio, en su familia, con otros niños, y cómo a través de su mirada de niño inocente y también privilegiado, él va a ir conociendo las diferencias en cuanto a clase, machismo, discriminación y, y cómo son los contrastes, ¿no? De su mundo, que es prácticamente un palacio, con el resto del Perú, ¿no? Porque esto está contextualizado en Perú en los años 50, pero bueno, uno lo ve y tampoco es que hoy en día las cosas hayan cambiado totalmente. Así que sí, más o menos de esto se trata. Es como una lupa que nos va a ir mostrando como que de manera como que quizás hasta un poco podría parecer exagerada, cómo son las diferentes modos de vida, ¿no? Que pueden coexistir juntos, pero igual cada uno vive en su propio mundo, en su propio universo, tanto los de la clase alta como los de la clase baja y la clase media. Y de eso va más o menos la película y cómo Julius se enfrenta a esto y muchas veces sufre, ¿no? Por las diferentes situaciones a las que está expuesto. Dicho esto, ahora sí podemos empezar un poco con algunas opiniones y analizando algunas cosas de la película que pueden haber estado interesantes o no. Y sí, entonces vamos con eso. Entonces, sí, vamos a desglosar un poco las cosas que fueron pasando en esta película.
Primero, la primera muerte que vamos a tener es cuando Julius está muy chiquitito y muere su padre, pero ya de arranque como que nos van mostrando la distancia que hay, ¿no? ¿A qué me refiero con la distancia? Considerando que Julius es un niño de un estrato social súper alto, hay ciertos modos y ciertas dinámicas que tienen, que dan a entender que podrían tener las familias de clase muy alta, como por ejemplo el hecho de que cuando su papá murió ni siquiera su mamá estuvo ahí con él, porque así es como mueren los lords, ¿no? Una cosa así. Entonces ya nos van lanzando una serie de estereotipos y, y algunos como que estándares que sí, pues que se ponen dentro de cierto estrato social, en este caso un estrato social alto. Entonces, la película también lo que hace es irnos encajando el dolor poco a poco, porque cuando pasó esto, Julius en realidad era muy niñito como para darse cuenta de las cosas, entonces realmente no es que haya sufrido tanto, de hecho dice que en un tiempo después ya ni siquiera recordaba el rostro de su papá. Pero más adelante en la historia sí sale que se muere la hermanita, ¿no? Y eso sí es como que mucho más chocante y mucho más fuerte para él. Entonces, Julius es un personaje que o sea, que todo el tiempo está como muy próximo a las pérdidas, al duelo, a la muerte, ¿no? Entonces, además de esto, es un niño muy sensible y genera muchos vínculos o genera vínculos más fuertes con las personas que trabajan en su casa, que son personas que son de un nivel socioeconómico inmensamente más bajo que el que tiene él, que con sus propios padres, que en realidad, o bueno, con su mamá, que en este caso está un poco ausente, porque según cómo la muestran también un poco superficial, quizás, ¿no? Que se tiene que ir al golf, que tiene que salir con su pareja, o que tiene que hacer otras cosas, y deja un poco a Julius al cuidado de estas personas que trabajan en su casa. Pero algo que me pareció interesante ahí es que sí, o sea, te muestran lo mucho que puede llegar a sufrir Julius en algunos casos, pero también creo que es como que hasta un poco chocante ver que un niñito tan pequeño, por el hecho de venir de una familia de plata, puede hacer y deshacer como quiera a sus trabajadores, porque, o sea, sí siento que tratan de ahondar un poco en esto de, mira, el vínculo que tiene Julius con la niñera, el vínculo que tiene Julius con los otros trabajadores, qué sé yo, con el chofer, con los de... ¿Qué más había? Cocina. Bueno, habían unos señores que estaban ahí arreglando de repente las lámparas, ¿no? No sé cuál sería el cargo exactamente. Y como que te quieren dar esto, creo que a veces he visto esto en muchas películas, no peruanas, sino en general, que a veces nos tratan de evangelizar un poco al personaje rico, privilegiado, que a pesar de lo rico que es y a pesar de lo prepotente que pudiera ser, mira, no, es bueno. Creo que ese como que arquetipo de personaje han tratado de hacer con Julius, ¿no? Como un poco la evangelización del hombre rico y bueno y blanco, y es como, ok, creo que el espectador puede caer un poco en eso cuando ve esta película, pero a lo que voy con esto que les estoy diciendo es que hay escenas en las que Julius, a sus cortos 4 o 5 años, solo porque quiere jugar a los vaqueros, bueno, entonces que los trabajadores jueguen con él y tenían que correr, tirarse al piso, sonreírle, hacerle juego durante horas solamente porque Julius quiere, ¿no? Entonces, no sé si eran personas que realmente estaban contratadas para satisfacer a Julius o simplemente tenían otras funciones, pero tenían que hacerlo porque Julius es una especie de niño patrón, ¿no? Entonces, está bien, quizás hasta ese momento un niño de 4 o 5 años no lo sabe, pero sí nos lo muestran y realmente espero que los espectadores también reparen en eso, porque creo que se puede llegar hasta normalizar, ¿no? Hay una parte más adelante en la película donde están hablando como que los del servicio y dicen, ay, ¿te acuerdas cuando Julius estaba pequeño y ustedes tenían que jugar con él por horas y entretenerlo y todos se ríen como si fuera algo... sí, yo lo hago con gusto, ¿no? Pero en realidad si te pones a pensar, sí es un poco como que, wow, o sea, ¿por qué adultos tienen que estar como prácticamente a los pies de un niño simplemente porque es un niño que sí tiene dinero y
Y no sé, eso sí me causó un poco de conflicto, pero quiero pensar que es parte de la crítica que hacen en la película sobre el tema de las clases, ¿no? También, para que no digan que estoy exagerando, hay otra situación en la que Julius se empecinó con ver la caja como una cajita de ahorros que tenía uno de los trabajadores de la casa, que era de un club, algo así de su pueblo, y él decía, no, tengo que verlo, tengo que verlo. Bueno, Julius fue, se metió al cuarto del trabajador, le dijo, enséñame la caja, y cuando vio la caja, tiró todas las monedas que habían y les dijo, ¿qué? Esto solo son monedas, no hay billetes, ¿no? Pero si fuera otro niño, obviamente un adulto jamás le permitiría hacer algo así y quizás tal recibiría algún castigo o alguna llamada de atención, pero como es Julius el niño patrón, es como que bueno, lo que usted diga, Julito, ¿no? Pero vamos a recoger las monedas. Entonces, o sea, sí me gustó que mostraran también esa parte, pero sí siento que más adelante en la película ya empiezan a evangelizar un poco más a Julius como el niño que es súper bueno y súper, como que un niño que no tiene nada de prejuicios, que eh, es como muy distinto pues al contexto en el que va creciendo. Y sí, está bien, pero bueno, no sé, sí vi eso, no vi como que, wow, o sea, realmente es un niño que está en otras totalmente si lo comparamos con su familia. Vamos a ver como que, o sea, ya te comienzan a mostrar otras problemáticas, ¿no? Como el tema del machismo, su padrastro es la representación viva del machismo y el racismo también, ¿no? Solo porque él es un niño de repente callado, que no es como sus hermanos, ya le dicen, no sé, mariquita, o se burlan de él porque se junta con otro niño que no tiene las mismas posibilidades económicas y lo tildan de raro y le hacen hasta cierto punto bullying. Otra cosa que también me pareció resaltante de la película es que todo el tiempo tratan de ponerte al personaje en situaciones de duelo porque hay mucha pérdida y todo el rato el personaje tiene que lidiar con las pérdidas de su papá, de su hermana, de la niñera, de la señora que creo que cocinaba también y, y cómo es crecer también, ¿no? Cómo se va volviendo más duro cada vez las etapas, ¿no? Antes él estaba en su ambiente súper cómodo con el servicio, comiendo en la mesa de niños, como le llamaban, pero ahora él ya es grande y tiene que comer con la familia, y esto de comer con la familia lo pone ante una realidad más dura, ¿no? Donde su propia familia hace comentarios súper despectivos acerca de las personas que él quiere, como las personas que atienden en la mesa o de sus niñeras, ¿no? Utilizan palabras como, no sé, chololandia o se burlan de una persona simplemente porque es afro y hacen un chiste terrible. Entonces, ahí te van mostrando cómo pasamos de una etapa a otra y cómo se va mezclando tanto o sea, las situaciones de duelo en la infancia como las situaciones de desigualdad y de toda esta serie de cosas duras que todos los niños en realidad van a estar expuestos a eso y lo van a ver como que de una manera más inocente, pero eso no quiere decir que no impacte en ellos y en su personalidad. Y bueno, entonces eso vamos a ir viendo en la película. Creo que la película, yo sé que está basada en una novela, ¿no? Pero así como ya opinión personal, sí siento que en muchos casos como que pusieron a los personajes de clase alta como personificando cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, el padrastro es súper machista, súper racista, discriminador. La mamá no es que sea la persona realmente mala, pero es una madre ausente, es una madre frívola, es como bastante superficial. Los hermanos son abusivos, de hecho abusaron de la niñera de Julius. Pero si eso lo contrapones a los personajes de clase baja, ellos no es que representen realmente algo, pero sí son como personas súper buenas, súper entregadas a sus patrones, como por ejemplo la viejita que se fue desde su casa hasta el country club para entregarle el regalito al niño. Entonces, siento que muchas películas y muchas historias de la vieja escuela caen un poco en esto, ¿no? De, como de nuevo, ¿no? Evangelizar a algunos personajes o
siento que de algún modo también cuando hacemos esto con los personajes, se les estaría tratando con un poco de condescendencia, porque no ahondamos mucho más en lo que estos personajes son, sino que es como que ellos viven por sus patrones. Por ejemplo, en el caso de Vilma, la niñera, por más que estaba recibiendo abuso sexual de parte de uno de los chicos, ella estaba como que no, pero yo vivo por este niño y sí se entiende, en realidad uno se puede llegar a encariñar y lo quería como un hijo, ¿no? Pero sí siento que en este caso a estos personajes le dan como que más un sentido en torno a lo que son sus patrones, y no es que se ahonde mucho más en quiénes son ellos. Ahora, como les digo, yo no he leído el libro, de repente en el libro sí se toman más ese trabajo, pero en la película al menos no lo vi. Entonces, creo que sí retratan bastante bien. De hecho, creo que estos personajes que son no los secundarios y que también son los del el servicio levantan bastante la película. Sus actuaciones me parecen mucho más notables que todo el resto de los de la clase alta, y me parecieron mucho más naturales y mucho más, me conmovieron mucho más y mucho más creíbles. Pero sí sentí eso, como que hubieran podido darle otro matiz, otra dimensión aparte de ellos en la casa, ¿no? Me hubiera encantado ver algo más, por ejemplo, de Vilma, porque entiendo que ella recibió abuso sexual por parte del chico, pero ya luego que el final que tuvo, que terminara trabajando en un prostíbulo, sí me pareció wow. O sea, no digo que sea algo imposible, pero de repente le hubieran podido dar más visibilidad a lo que ella vivió, o cómo se dieron las cosas, o qué características psicológicas tenía este personaje como para haber llegado a ese punto, ¿no? Pero por otro lado lo llevaron, bueno, es que también Julius es el protagonista al final del día, ¿no? Pero sí siento que estos personajes tenían potencial, pero a nivel de profundidad sí me los dejaron un poquito cortitos, y sí me hubiera gustado ver más de qué onda con ellos, aparte de ser súper fieles y lindos con sus patrones, porque sí eran súper fieles y súper agradecidos y súper como que parece que eran capaces de dar todo por el niño patrón y por todos los demás, y eso fue como que, ok. Aunque sí se pusieron duros con el hermano de Julius, que había hecho eso a Vilma, lo cual me pareció bien, pero eso creo que era más como que el personaje de la señora, que creo que era una cocinera, que era como la más fuerte y la más enérgica con respecto a ciertas ideas, y por eso la votaron. Pero después como que lo que vi fue como no me dieron mucha más profundidad de algunos personajes. Pero bueno, como les digo, esto está basado en un libro, yo no he leído el libro, de repente en el libro tampoco lo hacen, entonces a veces en una película me imagino que estamos un poco limitados a ahondar mucho más como sería en una serie. Entonces tampoco es un gran error, pero sí les digo, por ejemplo, como una opinión, pues, ¿no? Entonces, así seguimos con Julius en diferentes contextos, en diferentes momentos. Y nada, eso, creo que la película sí se preocupa un poco por mostrar este tema de las diferencias, de las desigualdades, pero tampoco, o sea, creo que no es un mal trabajo, pero también creo que quizá hubieran podido llevarlo a otro nivel. No sé si necesariamente esto se llevó a otro nivel, y cómo el discurso está muy dispuesto a menospreciar a las personas racializadas o a las personas de ciertos estratos, pero no sé si es como que no sé si fue suficiente. O sea, creo que sí se preocupan por mostrarlo, pero no sé si con esto ya me quedo como que wow, no, sí, qué gran trabajo hicieron enseñándote esta cruda realidad, ¿no? Creo que lo veo y digo, bueno, ok. Y esto pasa también porque le prestamos, al menos, no sé, hablo por las películas peruanas y las series peruanas, creo que a veces hay la tendencia a poner en la pantalla grande o a poner en los espacios de visibilidad la narrativa de personas
privilegiadas, ¿no? En este caso Julius es el niño blanco más privilegiado del Perú. Entonces, a través de su lupa, claro, podemos ver las desigualdades y todo lo que quieras, pero no termina siendo una historia tan reveladora como lo podría ser, eh, qué sé yo, no sé, se me ocurre, no sé, Paco Yunque, ¿no? Es como, ya hemos visto películas donde personas que no necesariamente son los más oprimidos son los que cuentan la historia desde su ángulo, y creo que lo mismo pasa con esto de Julius, ¿no? A las finales, si me quieres mostrar una realidad tan cruda como es la realidad peruana y sus diferencias, pero me lo muestras desde un lado de la opulencia, de la total riqueza, podrías mostrarme contrastes como que más severos, pero no lo vas a poder lograr si te quedas ahí en ese, solo en esa parte, ¿no? Igual, como digo, no es que la película esté mal, yo entiendo que se basa en el libro, yo no he leído el libro, pero si tú quieres ver realmente una película que sea muy de crítica social, no sé qué tan enriquecedora puede ser esta película de Un Mundo para Julius. Eh, de nuevo, recalco, o sea, no digo que sea una mala película, pero si vamos a estar desde la perspectiva de la familia más privilegiada de Lima, es probable que tampoco sea lo más enriquecedor que vas a ver, o lo más esclarecedor, o lo más, no sé, lo más duro, ¿no? No necesariamente, porque dentro de todo, los trabajadores y las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen y los comentarios, totalmente peyorativos y todo, están dentro de esta burbuja, ¿no? El colegio de monjas donde todos hablan en inglés, el cumpleaños del primito en una casota, también un palacio, la casa en San Isidro con piscina y con un montón de empleados. Por ahí que te muestran de repente a alguna trabajadora ahí en su distrito, ¿no? Bueno, no pasaron ni 5 minutos en esa escena, pero básicamente tú no vas a ver otro contraste, o sea, lo que vas a ver es la opulencia, ¿no? Y se respeta porque es como el autor lo quiso trabajar desde ahí, de repente es lo que más conoce, o no lo sé, pero creo que hoy en día, como están las cosas y con lo críticos que somos cada vez más con este tipo de acciones, ¿no? De discriminación y tal, por lo mismo que los tiempos han ido cambiando, yo creo que igual me quedo con las ganas de que muestren otras narrativas, que incluyan a otras diversidades, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? O sea, niño blanco privilegiado. Lo puedo decir tantas veces, pero bueno. Entonces sí, creo que eso, no puedo decir que no me gustó, o sea, sí me gustó. No fue una gran película, sí recomendaría que la vayan a ver porque igual es producto nacional y si es que no vas en la primera semana, esta película muere. Las actuaciones me parece que estuvieron bien porque algunos actores levantaron la película, no todos, pero esto pasa mucho con las películas peruanas, o al menos a mí me pasa, que nunca veo una actuación pareja de todos, como que, todos se lucieron. Siempre veo que algunos se lucen y otros no tanto. Me pasa eso siempre, no sé si ustedes también. Y bueno, poco a poco, igual no estuvo mal, como digo, y igual se aprecia que se quieran hablar de estos temas y que se ponga sobre la mesa. Ya se puso sobre la mesa, ahora faltan otras narrativas. A esa conclusión yo podría llegar, si es que tuviera que llegar a una conclusión, con esta experiencia de Un Mundo para Julius. Así que sí. Bueno, antes de despedirme, a veces me olvido que no olviden suscribirse, darle like, comentar, apoyar un poco a que este canal pueda crecer. Siempre digo, voy a estar intentando ser lo más constante posible, pero a veces recién le estoy aprendiendo a la edición y pues aún hay ciertas inseguridades de ser primeriza en YouTube, pero igual sí me ayudan mucho y bueno, muchas gracias por ver. Chao.